Beato Carlos de Foucault. Y este es un país árabe, entonces nuestra presencia es fundamentalmente un testimonio de nuestra vida de oración, de nuestra vida de dedicación a Dios y lo que intentamos hacer cada día. Yo soy de Bellavista y hace 10 años soy sacerdote y hace 3 estoy acá. En esta charla, sabiendo que están en el grupo siguiendo o intentando estudiar, profundizar el tema de la belleza, hablando con Benito, me pareció una cosa buena presentarles el ejemplo de San Juan de la Cruz como poeta y como poeta transmisor de la experiencia divina. Es decir, San Juan de la Cruz, no solamente como un autor literario, sino viendo el contenido que tiene la obra literaria de él, que es reconocida como probablemente la más grande de las obras literarias de la lengua española, la poesía de San Juan de la Cruz. Entonces vamos a empezar refiriendo primero un poco el contexto histórico. San Juan de la Cruz nace en el año 1542 y vive prácticamente toda la segunda mitad del siglo XVI, que es el siglo donde reina en España Felipe II. Felipe II sucede a su padre Carlos V el año 1555 y va a reinar hasta 1598. Estamos entonces en pleno siglo de oro. El siglo de oro español, como ustedes entiendo que saben, es un siglo en el cual España alcanza la cúspide de su gloria, no solamente desde el punto de vista, digamos, cristiano, por la fe que se vive en el pueblo, sino también desde un punto de vista político, cultural, económico. El padre Carlos Biestro comenta que existía en esos años un dicho en Europa que era: si España se mueve, Europa tiembla, porque los tercios españoles habían ganado batallas a lo largo de toda Europa, llegaron incluso a los territorios de los moros, y llegaron con los misioneros a Occidente y a Oriente. Como dice Pemán, España se abre con 2 brazos como si fuese un crucifijo, ¿no? Se abre con un brazo Occidente, América, la evangelización de América, con otro brazo Oriente, las grandes misiones. Tenemos en esta época grandes reyes, sucesores de los reyes católicos, sobre todo Carlos V y Felipe II. Tenemos enormes santos, ¿no? Todavía está el recuerdo de San Ignacio de Loyola, de San Pedro de Alcántara, en esta época Santa Teresa de Jesús, el propio San Juan de la Cruz, San Francisco de Borja, San Francisco Javier, todos santos españoles que viven en la misma época y que de algún modo hasta terminan marcando la historia de la Iglesia. Tenemos grandísimos teólogos, como los teólogos jesuitas que participaron en el Concilio de Trento, los teólogos dominicos, que fueron fortaleciendo la escuela tomista fundamentalmente en la Universidad de Salamanca. Tenemos grandes artistas, pintores y sobre todo escritores, grandísimos escritores, entre los cuales podríamos destacar Garcilaso de la Vega, Boscán, un poco antes, y después ya en la época de San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, la propia Santa Teresa, Fray Luis de Granada, después más tarde Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca, etc. Bueno, es un siglo de un grandísimo esplendor cultural y religioso. Y en ese esplendor resalta la figura de San Juan de la Cruz como poeta místico. San Juan de la Cruz lo presentamos como poeta místico. Y vamos a explicar, después de haber hecho esta pequeña introducción histórica, vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de poesía mística. En primer lugar tenemos que decir esto, que no todos los santos pueden transmitir de la misma manera lo que les pasa. No todos los santos logran explicar a los demás lo que viven en su alma. De hecho, Santa Teresa decía: una merced, una gracia, es darme Dios la merced, es darme Dios la gracia de la santidad. Y otra merced distinta es saberla explicar. Es otra gracia que Dios da a algunos santos particulares que son los maestros espirituales. No todos los santos se consideran maestros espirituales, sí son un ejemplo, pero no todos son maestros verdaderamente, porque algunos son los que han sabido explicar esto. Bueno, San Juan de la Cruz goza de un alto estado de vida espiritual, de una gran santidad, de un gran estado místico, y al mismo tiempo de una capacidad bastante particular, bastante única, humana, para transmitir eso que vive. Tiene un grandísimo talento poético, además ha estudiado a los poetas, como vamos a ver ahora en un ratito,
ha estudiado a los poetas de su tiempo, ha trabajado su poesía y ha desarrollado un poco también este arte, aunque no tanto como por ahí nosotros hubiésemos querido que escriba mucho más. Simplemente ha escrito 12 poemas. Entonces podemos encontrar en él un ejemplo de la frase que decía el padre Castellani en la introducción a las 12 parábolas cimarronas, que los santos que han sido artistas, entre paréntesis pone pocos, y que han ejercido su arte, y entre paréntesis más pocos aún, son la cumbre de la humanidad. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque primero, los santos tienen en el corazón, al experimentar a Dios, como podríamos decir, el tema artístico más importante, el tema artístico más elevado, que es la misma experiencia mística. Cuando hablamos de experiencia mística, nos estamos refiriendo al estado más alto de la vida espiritual al cual todos nosotros estamos llamados. Es un estado que está dentro del camino ordinario, el cual todos nosotros tenemos que poner los medios para llegar, que es el estado de la unión con Dios. A ese estado se llega después de pasar ciertas purificaciones, siempre con sufrimiento, siempre por medio de la cruz, aunque sean sufrimientos internos, muchas cosas que tienen que pasar, como se ve claramente en la vida de todos los santos, y que incluso se ve, todos tenemos que pasar algunas de esas cruces, pero ellos las viven de una manera especial, y se llega a un estado de unión con Dios, que es una unión de voluntad del alma con Dios, que preludia de algún modo la vida del cielo, donde nosotros vamos a estar unidos perfectamente a Dios, de tal modo que no nos vamos a poder separar de Él nunca más, siempre y cuando tengamos la gracia y pongamos los medios para llegar al cielo. Bien, este tema, que es como lo máximo a que puede llegar el alma humana, que es la unión con Dios, si se traduce en obra de arte, logra las obras de arte más elevadas que se pueden imaginar. Tenemos que decir acá que no se trata solamente de una poesía con tema religioso. Yo, por ejemplo, me puedo poner a imitar a San Juan de la Cruz, me puedo poner a tratar los mismos temas que él, puedo usar incluso imágenes similares, tomadas del Cantar de los Cantares, o tomadas de sus mismas poesías, la imagen del matrimonio, la imagen de la noche, y escribir algún poema que trate un tema religioso, de sentimiento religioso. Pero mientras yo no esté cantando mi propia experiencia, todavía no llego a la poesía mística. Por eso son muy pocos los poetas místicos. El primero, nuestro Señor Jesucristo, que el padre Castellani dice, las parábolas de Cristo son algo, nosotros por ahí por la traducción perdemos un poco la poesía que tienen, las imágenes que utiliza Jesús para representar las distintas realidades de la vida espiritual. Las parábolas de Cristo son una cumbre poética. Y Jesucristo evidentemente canta no solamente una unión mística como la de los santos, sino la unión hipostática, que va mucho más allá, la unión de Dios y el hombre en la persona divina. Después tenemos, por citar algunos, San Efrén. San Efrén es otro gran poeta místico, Santo Tomás de Aquino. Yo creo que se pueden considerar poemas místicos, sus himnos. Nosotros cantamos algunos, el Tantum Ergo, el Pangelingo, el Adoro te devote, los himnos eucarísticos de Santo Tomás. Son una poesía muy hermosa, inspirada en su devoción eucarística. Santa Teresa de Jesús, bueno, San Juan de la Cruz. En algunos casos también se podría poner ciertos poemas, Juan Pablo II, por ahí. El mismo Rafael Arnaiz en algunos de sus escritos, yo veo que el grupo se llama así, yo lo considero, en algunos de sus escritos se puede considerar también poeta místico. Pero bueno, dentro de esto entonces queremos señalar básicamente un tipo de poesía en el cual se canta una realidad interna y una experiencia espiritual, que es la experiencia que vive el santo. Esta es la poesía que desarrolló San Juan de la Cruz. Este tipo de poema tiene características particulares. La primera característica, ¿cuál es? Si nosotros vamos a cantar una experiencia, que es una experiencia sobrenatural, ciertamente nos van a faltar elementos para describirla. San Pablo dice en una de sus cartas que él conoce un hombre, que los comentaristas dicen es el mismo San Pablo, que fue elevado al tercer cielo y que escuchó palabras que el hombre no puede repetir. Porque ante lo sagrado, ante lo sacro, ante lo sobrenatural, el hombre pierde la capacidad de expresarlo con toda la locuacidad o con todos los conceptos que tiene para expresar las cosas que le son propias, que le son proporcionadas. Por eso se habla en la poesía mística de una inefabilidad, es decir, de la incapacidad de expresarlo plenamente. Esto significa que la poesía aparece en muchos de los místicos como un recurso, por medio de imágenes,
para expresar de modo mejor lo que no se podría expresar por conceptos. Al no poder decir, por ejemplo, exactamente qué se siente en la unión con Dios, cómo se siente ese hecho de estar de tal modo unida a las voluntades que todo lo que quiere el alma es lo que quiere Dios, acuden a una imagen, la imagen del matrimonio, porque en la imagen del matrimonio hay una unión tal de voluntades que se entiende que los esposos quieren siempre lo mismo. Entonces, por medio de la imagen del matrimonio, por medio de la imagen de esa unión, se representa lo que se está viviendo interiormente. San Juan de la Cruz tiene otro signo arquetípico importante, que es el de la noche. Ustedes conocerán el poema de la noche oscura, es uno de los más conocidos de él, y ha hecho incluso un comentario, 2 comentarios, la subida del Monte Carmelo y la noche oscura del alma. La figura de la noche lo que representa es todo un estado del alma, que él toma de la noche cósmica, de las circunstancias particulares, la oscuridad de la noche, la inseguridad que produce la noche, la soledad que produce la noche, y eso lo aplica todo al alma. Entonces con eso quiere representar el estado por el cual el alma va pasando hasta llegar a la unión, como muchas veces va quedando sola, como muchas veces va quedando incomprendida, sufre persecuciones, sufre incomprensiones de parte de los demás, sufre incluso a veces hasta el desamparo de Dios mismo, hasta llegar a decir aquello mismo que dijo nuestro Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, eso lo representa con la noche. Entonces, esto nos da ya de un primer momento una primera característica, que es el hecho de que las imágenes siempre tienen mucho más de lo que representan. El propio San Juan de la Cruz lo dice en el prólogo del Cántico Espiritual y en el prólogo de la Llama de Amor Viva. Él dice, el comentario que se va a hacer acá expresa ciertas cosas que están incluidas en los poemas, pero los poemas se pueden interpretar todavía mucho más, van mucho más allá, representan realidades mucho más profundas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de leer a San Juan de la Cruz. Otra cosa que nos vamos a encontrar es lo que aparecen como ciertas contradicciones, porque al ser algo inefable, también cuando se quiere expresar no se logra expresar del todo, y como tiene distintas facetas, distintos matices, se termina siendo lo que parece, como el mismo San Juan de la Cruz dice también, parecen dislates más que dichos puestos en razón, parecen locuras, porque por ejemplo se habla de la música callada, de la soledad sonora, se habla de que morir es vivir, o que la misma separación de Dios significa unirse más con Él. Bueno, y como esta vamos a encontrar, después cuando vayamos leyendo, algunas o varias imágenes que nos van a ir mostrando cómo en la poesía mística se da esa incapacidad de reproducir todo lo que pasa en el alma, pero al mismo tiempo una posibilidad de, por medio de la poesía y por medio de las imágenes, representarlo. Bien, una vez dicho esto respecto de la poesía mística, vamos a entrar directamente en San Juan de la Cruz. No hace falta que hagamos hincapié en la autoridad doctrinal o en la autoridad espiritual de San Juan de la Cruz. La Iglesia ya lo considera santo, lo considera no solamente santo, sino doctor de la Iglesia, y lo considera doctor místico. Es decir, que San Juan de la Cruz aparece como una máxima autoridad en el orden de la vida espiritual, un autor que tiene que ser siempre consultado a la hora de discernir doctrinas de vida espiritual. San Juan Pablo II, que había estudiado a San Juan de la Cruz en su juventud, y hizo su tesis doctoral sobre la fe en San Juan de la Cruz, dijo cuando pudo ir finalmente, incluso Juan Pablo II de joven estudió español para poder leer a San Juan de la Cruz, dijo cuando pudo finalmente visitar su tumba en Segovia el año 1982, ya siendo papa, que San Juan de la Cruz es el gran maestro de los senderos que conducen a la unión con Dios. El gran maestro. O sea, la autoridad de San Juan de la Cruz en el orden espiritual es incontestable. Ahora bien, ¿qué autoridad tiene en el orden poético, digamos? ¿Por qué lo consideramos también un modelo de literato y por qué lo admiramos también como poeta? No alcanza a decir simplemente que es el patrono de los poetas de lengua castellana, porque esto simplemente representa que él ejerció ese arte y lo ejerció bien. Vamos a recurrir a algunos textos que son de algunos autores que son críticos literarios importantes. En concreto nos vamos a fundar en 2. Uno es un español que se llama Dámaso Alonso, y otro es un autor chileno que se llama Hugo Montes. Estos 2 críticos literarios señalan que en San Juan de la Cruz se ve lo que se llama el ala del prodigio.
Es decir, una capacidad del todo particular para encontrar recursos literarios sin una dedicación especial a la literatura. San Juan de la Cruz no era de carrera un literato, y tampoco se dedicaba exclusivamente a la literatura, sí que cuidaba sus poemas, pero él solamente buscaba un fin pastoral, un fin apostólico, no tenía un fin concretamente literario. Dice Dámaso Alonso, por ejemplo, la obra de San Juan de la Cruz, es imposible encontrar una obra menos profesional que la de San Juan de la Cruz, dice. Es decir, que no es la obra de alguien entregado a la literatura, al mundo de las letras o a las letras del mundo. Juan de la Cruz no rivaliza con otros, ni quiere ser novedoso ni original. No entrega sus poemas a academias ni a antólogos, sino que por el contrario, escribía movido por exclusivos afanes religiosos, a veces por fines tan modestos como proporcionar a sus hermanos de orden canciones y coplas que cantar en los oficios o actos de piedad, himnos litúrgicos. Digámoslo sin miedo, el arte en sí mismo no era nada, no significaba nada para él. Dios lo llenaba todo. En esa extraña contradicción entre el hombre que no para atención en el arte, que no se detiene en el arte, y llega a las cumbres más inaccesibles del arte, se encuentra lo que se llama tan bellamente el ala del prodigio, y que para nosotros no es sino un don de Dios, termina diciendo este autor, una de sus delicadezas más suaves para con la ruda lengua castellana. Y otro autor, también muy conocido, Menéndez y Pelayo, dice que la poesía de San Juan de la Cruz es la más angélica, celestial y divina, que ya no parece de este mundo, ni es posible medirla con criterios literarios, y eso que es más ardiente de pasión que ninguna poesía profana, y tan elegante y exquisita en la forma, y tan plástica y figurativa como los más sabrosos frutos del Renacimiento. Poesía misteriosa y solemne, y sin embargo lozana y pródiga y llena de color y de vida. Cuando decimos que San Juan de la Cruz no es un santo, no es un autor preocupado por el arte, no queremos decir que es un dejado, no es dejadez ni mucho menos. San Juan de la Cruz trabajaba sus poemas, es un obrero de su arte, y más cuando descubre en ello el modo más apropiado de expresarse y comunicar sus experiencias. Ese sin quererlo, que dicen los autores, no se aplica sino a los fines literarios y a su falta de profesionalidad poética, lo que no significa que su poesía no le importe. Le importa principalmente por razones no literarias, lo cual se deja notar en la estima en que el autor tiene a sus poemas, el amor con que los trabaja y los retoca, los memoriza y los enseña precisamente a personas ajenas del interés artístico, a las personas sencillas, a los religiosos. El empeño que en ellos pone no tiene más objeto que el apostólico de iluminar las almas espirituales y el sobrenatural de retribuir a Dios los talentos trabajados y florecidos. Y esto literariamente hablando es despreocupación. Podríamos incidir, bueno, esto podría ser larguísimo si nos metemos en eso, pero se podría ver, hay muchos estudios hechos sobre la literatura de San Juan de la Cruz y sobre determinadas innovaciones que él hace en la versificación, determinadas innovaciones que hacen las aliteraciones, que son un fenómeno literario por el cual, por las mismas letras, se intenta representar una idea, como por ejemplo cuando San Juan de la Cruz quiere decir, quiere mostrar velocidad y agilidad en el paso, entonces usa mucho la letra S, como en el verso pasó por estos sotos con presura, y otros ejemplos que dan algunos autores, Helmut Hassel y bueno, el mismo Dámaso Alonso, en los cuales se podría ver cómo el santo tiene una capacidad muy natural de representar por medio de recursos literarios lo que él quiere decir y lo que está pasando en su alma. Pero me quiero detener más en un análisis, que no será muy largo, del cántico espiritual, que voy a ver si lo puedo llegar a... Pasa que esto no sé bien cómo se hace. Si lo puedo... A ver si ahí se ve. Ahí ustedes están viendo, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Ah, perfecto, bueno. Entonces ahí tenemos el cántico espiritual B. El cántico espiritual se llama B porque es la segunda redacción. Él lo empezó primero en la cárcel de Toledo, cuando estuvo preso 9 meses en un lugar de 1,5 metros por 1 metro. Lo tuvieron por cuestiones privadas, lo tuvieron los otros monjes carmelitas, cuando él había empezado la reforma de los descalzos, y ahí empezó a escribir este poema, que es un poema en su segunda redacción de 40 estrofas, que después está todo comentado, y en el cual San Juan de la Cruz, de algún modo, muestra toda la vida espiritual. Entonces, en este poema nosotros podemos ver 4 momentos del alma. El primero es el momento, que esto algunos autores lo llaman así, el primero es el momento como del yo, el momento de encontrarse uno mismo solo, como el primer paso en la vida espiritual, cuando yo me descubro y quiero saber cuál es mi fin, las primeras inquietudes, cómo tengo que ser mejor, cómo tengo que alcanzar la perfección, etc. El segundo momento es un momento en el cual yo me encuentro con las otras cosas que me rodean, que no son lo que busco, porque yo me di cuenta que yo mismo no me alcanzo a mí mismo para satisfacerme plenamente. Busco en las demás cosas, y las demás cosas tampoco alcanzan, aunque me muestran cosas, me muestran realidad, me muestran verdades, me muestran perfecciones que tienen que ver con lo que busco. En un tercer momento, yo descubro que tengo que trascender esas cosas y que tengo que pasar a algo que va más allá de la creación. Y en un cuarto momento, si nosotros ponemos el empeño y Dios nos ayuda, llegamos a la unión y a realmente unirnos con eso que estoy buscando. Bien, estos son los 4 momentos que Hugo Montes dice: es el momento del yo, el de lo otro creado, el de la búsqueda del amado y el del encuentro con el amado. Esto en San Juan de la Cruz empieza con este primer grito. El alma es denominada en todo el cántico como la esposa, es la esposa del cántico, y los cantos son entre la esposa y el esposo. La esposa es el alma y el esposo es Cristo. Y empieza con este primer grito: ¿a dónde te escondiste? ¿A dónde te escondiste? Esto, nosotros nos podemos imaginar esa oscuridad de la pequeña cárcel de Toledo, 9 meses de San Juan de la Cruz allí, donde él compuso estos primeros versos, las primeras estrofas, como hasta la 30 y algo, y que las memorizó para poder sacarla porque no tenía ni un papel donde escribir. Entonces empieza en esa oscuridad escribiendo estos versos: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Acá encontramos, si lo queremos analizar un poco siguiendo a San Juan de la Cruz, en primer lugar, el hecho de que Dios está escondido en el alma. ¿A dónde te escondiste? Y San Juan de la Cruz lo explica muy bien esto. Dice: el primer paso que tiene que hacer el alma es buscar en sí misma. Cita a San Agustín en las Confesiones, que le dice a Dios: yo te buscaba afuera, pero vos estabas dentro. La primera huella, el primer reflejo que nosotros tenemos de Dios somos nosotros mismos, es nuestra propia alma. Son nuestras propias potencias, nuestra inteligencia y nuestra voluntad con las cuales podemos buscar a Dios. Eso es lo primero. Y dice San Juan de la Cruz: hay que seguir buscando a Dios en lo escondido, porque Dios está no solamente por gracia, sino también por naturaleza está en nosotros, porque Él nos creó, y nosotros podemos descubrir en nosotros mismos que solo nos hacíamos con Dios. Después explica no se puede explicar todo, pero dice muy bien por qué lo llama amado, porque dice: el movimiento siempre tiende al amor. Y después está esta palabra, salí. Salí es una palabra que él utiliza también en la primera estrofa de La Noche Oscura, donde dice: en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Con esta palabra San Juan de la Cruz quiere decir que nosotros, para ir a Dios, tenemos que primero entrar en nosotros mismos, pero después dejarnos de algún modo a nosotros mismos atrás. Que tenemos que salir de nosotros mismos para buscar a Dios. Que nosotros mismos no somos Dios. Y que si lo queremos buscar solamente nosotros, siempre nos vamos a quedar encerrados en nosotros. Entonces está esta primera palabra con la cual de algún modo se quiere expresar todo lo que nosotros hacemos por separarnos de las cosas que no son Dios. En un segundo momento, como vemos aquí, le va a preguntar a las criaturas. Entonces primero dice: pastores. Los pastores, él va a decir, son los deseos del alma. Pastores, los que fuerdes, allá por las majadas al otero.
pastores los que vayáis a guardar vuestros rebaños allá loteros como un monte pequeño. Si por ventura vierdes, si vieseis por ventura aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Esto de algún modo completa la búsqueda, porque estos son los deseos del alma. El alma envía sus deseos. Dice, en el comentario dice, el alma le manda a Dios los mensajeros de sus deseos. Y después pone, en esta tercera estrofa, los enemigos que tiene el alma. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Acá hay un caso, por ejemplo, de aliteración, un caso donde se ve como el recurso a FR, mucho en flores, fiera, fuerte, frontera, muestra esa fricción que hay, esa lucha que hay para salir el alma y vencer de sus enemigos. Las fieras es el mundo, los fuertes son los demonios, dice, los demonios porque tientan de modo más fuerte y porque sus tentaciones son más difíciles de pasar. Y las fronteras es la propia sensualidad, la carne. Esos son los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Tiene que ir el alma pasando esos enemigos para encontrarse con Dios. Y después va a hacer una consulta más directa a las criaturas. Estos son de los versos que más se repiten de San Juan de la Cruz. O bosques y espesuras plantados por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. ¿No? El alma ve en las criaturas que hay un reflejo de Dios ahí. Entonces, pero se da cuenta que está limitado y como que hace su investigación en las criaturas. Acá nosotros tenemos que pensar lo que muchas veces nos pasa a nosotros, cómo nosotros nos vamos quedando en cosas y nos privamos de pasar a Dios. Acá cuando entendemos las criaturas, si bien el santo usa los bosques, usa un prado, usa las flores, no tenemos que entender solamente la naturaleza, el sol, el cielo, las estrellas. Tenemos que entender todas las criaturas, determinadas personas, determinadas amistades, determinados hábitos que nosotros tenemos, determinadas aficiones, incluso algunas gracias que recibimos, ideas que tenemos de cómo tiene que ser Dios, de cómo tiene que ser nuestra santidad, de cómo tienen que ser los demás, de cómo tiene que ser mi vida. ¿No? Hay cosas que nos van frenando, son un montón de realidades, todo lo que no es Dios entra acá. Entonces, a todas esas cosas, nosotros las intentamos muchas veces poner en el lugar de Dios. Y sin embargo, acá lo que muestra San Juan de la Cruz es que el alma no se tiene que detener en eso. Les pregunta directamente, decid si por vosotros ha pasado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lo que yo busco? ¿Dónde está la felicidad que busco? No está acá en ustedes. Y las criaturas le responden, 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con presura. Y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Con lo cual las criaturas le dicen, por acá pasó, Él nos hizo, ¿no? Como si las criaturas nos dijesen a nosotros, Dios nos hizo, Dios nos creó. Lo que tenemos de bueno lo tenemos de Él, lo que tenemos de hermoso lo tenemos de Él, lo que tenemos de verdadero lo tenemos de Él, pero pasó por estos otros, no está acá, no lo busques acá, seguí. Entonces el alma, una vez consultada a las criaturas, se va a dirigir a sí misma, entendiendo que lo que busca no lo tiene, que a Dios lo tiene que buscar más allá. Entonces dice, ¿quién podrá sanarme? Y le dice a Dios directamente, acaba de entregarte ya débil. Y a partir de aquí empiezan todas unas estrofas donde el alma le va pidiendo a Dios que se le muestre, que no se le esconda, ¿no? Incluso a punto de querer morir, como dice acá, ¿cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives? Y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. El alma se empieza como a desesperar, esto nos tiene que pasar a nosotros, tenemos que crecer en ansias de Dios a punto tal de saber decirle lo que dice acá el alma en la estrofa número 11, descubre tu presencia, que se nos muestre cada vez que nosotros necesitamos, que estamos oscuros, que no sabemos, un poco como, bueno, San Juan de la Cruz lo pone por eso, dice el alma muchas veces está perdida y se priva de consultar a Dios, descubre tu presencia, mostrate, si vos estás, y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor, que no se cura sino con la presencia y la figura, porque el que ama, esto lo dice San Juan de la Cruz también, el que ama no se satisface sino con la posesión del amado. El que ama verdaderamente quiere tenerlo amado, quiere compartirlo, quiere participarlo.
Luego hace un recurso a la fe. Esta cristalina fuente que tenemos acá es la fe. Dice, se llama cristalina y usa una etimología un poco extraña, porque dice cristalina la llama porque es clara, pero también porque es fe de Cristo, y por eso le atribuye este nombre. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados, que son las verdades de la fe, formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Le pide a la fe que le muestre lo que representa. Entonces, el alma está buscando a Dios, se da cuenta que en las criaturas no está, se da cuenta que no tiene ningún medio para encontrar a Dios directamente, y entonces entiende que el único medio proporcionado, que es lo que nosotros tenemos, el único medio proporcionado que tenemos para acudir a Dios, es el de la fe y es el de la caridad, son las virtudes teologales, por las cuales nosotros nos podemos ya en esta vida unir con Dios. Y empezando por la fe, por eso va a decir acá esa cristalina fuente, le pide que forme en el alma esos ojos que son las verdades de la fe, que tiene dibujados porque por ahora los creemos en oscuridad, ¿no? Y entonces se encuentran aquí el alma y el esposo, por eso esos mismos ojos, el alma dice, aparta a los amados que voy de vuelo, se da cuenta que no puede soportar, y el esposo aparece, hace su primera aparición, Jesucristo, dice, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, el ciervo es Cristo, al aire de tu vuelo y fresco toma, y el aire de tu vuelo, va a decir, es el Espíritu Santo, que van a llegar al alma para desposarla, para hacer ese primer contacto que nosotros tenemos antes de la unión, van a llegar al alma para empezar a transformarla, porque en concreto se trata, la vida espiritual, de una transformación que nosotros vamos haciendo en Dios. Y entonces el alma se reposa. Fíjense cómo acá tenemos otro detalle poético. Empiezan a aparecer un montón de adjetivos. Hasta acá, en todas estas primeras estrofas, prácticamente no vimos ni un adjetivo. Son casi todos verbos y sustantivos. El alma va rápido porque va buscando a Dios. El adjetivo siempre en el texto lo demora, lo frena, lo estanca un poco, lo embellece también, pero entonces acá como el alma encontró a Dios se frena y empieza a poner un montón de adjetivos. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. El alma como que se deleita. Cada una de estas cosas tiene su explicación. Son los pensamientos, y San Juan de la Cruz va explicando cada una. Unas son los pensamientos, otras son los afectos, otras son las otras personas que nos ayudan, otras son las inspiraciones del Espíritu Santo, y un montón de cosas que Dios nos va dando, ya una vez pasado las primeras tribulaciones, y si nosotros hemos sido fieles para seguir adelante. Bien, tampoco me quiero detener en todo, acá el alma va pidiendo que Dios termine de hacer esa purificación, cazando las raposas, detente cierzo muerto. El cierzo es un viento frío, un viento muy frío que viene del sur, esto en España se ve bien, y entonces pide que este viento se detenga, que cesen las sequedades, y que venga el austro, que es otro viento cálido, que es el que dice, recuerdas los amores y aspira por mi huerto. Y acá San Juan de la Cruz explica muy bien cómo hay determinadas hierbas y flores que están como cerradas hasta que viene un viento cálido, y el viento cálido es el que hace esparcir ese olor. Cuando se mueven se esparce el olor de la flor o de la hierba. Entonces él quiere que se esparza el olor de las virtudes del alma. Y corran sus olores, y pasará el amado entre las flores, frase tomada directamente prácticamente del Cantar de los Cantares. Bien. Sigue este contacto entre el alma y el esposo, donde cada uno se van hablando, y finalmente el esposo dice, entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Esta es la estrofa que representa la unión con Dios.